Buenos días, queridos estudiantes. Hoy comenzamos nuestra sesión número 4 que corresponde al tema de hacia dónde vamos y cómo compartimos lazos conjuntos, construcciones conjuntas, una vida conjunta. Llamada Horizontes de Sentido, nuestra sesión de hoy cierra con una recuperación de lo que los estudiantes han hecho y una apertura hacia nueva sesión, la sesión que continúa, que es la número 4, creo que es, o 5. Esa sesión, que es la 4, la hemos llamado Un amigo ha venido a verme. Comienza hoy en la segunda parte de este video. Ya para finalizar, lo que haremos es hacer un cierre, un resumen muy corto de lo hecho hoy, y esa es como la guía de nuestra sesión de hoy. Bueno, los estudiantes han reflexionado sobre las relaciones entre el cuerpo, las emociones, las relaciones sociales, y han reconocido por medio de un ejercicio de introspección la importancia de tomar un tiempo para volver sobre las percepciones, las sensaciones, las acciones y los pensamientos, para volver sobre lo vivido y revisar lo que venimos siendo, y para hacer una exploración sobre las conexiones que nos mueven en la historia y en los escenarios compartidos. Esta sesión que estamos terminando hoy comenzó con un ejercicio de introspección. Algunos lo llamaron relajación, otros lo llamaron meditación, y otros simplemente se durmieron en el ejercicio de introspección, lo cual, como ya se han dado cuenta, vale también en la cátedra. La cátedra es de ustedes, la cátedra es de lo que los estudiantes hacen, la cátedra es de lo que los estudiantes opinan, la cátedra se mueve al ritmo que los estudiantes proponen. Por lo tanto, nosotros simplemente ahí sí acompañamos un proceso que los estudiantes hacen y proponemos unas acciones para que los estudiantes hagan. En ese ejercicio nos comprometemos, y hay que agradecerle, como siempre, a los monitores por el esfuerzo de recibir, compilar y presentarnos al profesor John Harold y a mí una sistematización de lo hecho, y al profesor John Harold Estrada por organizarnos, por coordinarnos y por dirigirnos en la cátedra. Una cátedra que, repito, está en las manos de los estudiantes y que se hace según los intereses y las opiniones de ellos. Entonces, sigamos con nuestro ejercicio de cierre de la sesión anterior, que se llamaba Horizontes de Sentido. Horizontes de sentido construidos en conjunto a partir de ese ejercicio de introspección. Las reflexiones de los estudiantes estuvieron marcadas por la perspectiva personal, teniendo en cuenta sensaciones como miedo, tristeza, nostalgia, incertidumbre, angustia, desespero, incredulidad, alegría, dolor, esperanza, pero sobre todo centradas en medio de las circunstancias personales y familiares, que recuperaron relaciones con los amigos, con la pareja, con los abuelos, con las abuelas, con los hermanos, con los padres y los hijos, y las madres también. Lo inmediato de las relaciones cotidianas estuvo de por medio de nuestras exploraciones realizadas a partir de la reflexión que hicieron los estudiantes sobre su ejercicio de introspección. Ese es el ejercicio que vamos a cerrar hoy, en el cual estamos comprometidos a trabajar con ustedes hoy, que los he llamado lazos que se anudan, lazos que se anudan por la vida y también para la vida. Avanzaremos mirando que los estudiantes nos compartieron. Ustedes verán algunas imágenes y, como siempre, parte de los textos que están preparados para este cierre, y también algunas imágenes. En este caso he decidido tomar imágenes de lo que los estudiantes enviaron en sus reflexiones. Más adelante, en otras entregas, podremos combinarlo con los otros elementos que han llegado. Nos han llegado imágenes, nos han llegado textos escritos,
análisis, reflexiones, nos han llegado cuentos, narraciones, nos han llegado también poemas y nos han llegado también audios y videos. En otras sesiones compartiremos los audios y los videos. En tanto, ustedes saben mejor eso que yo, en tanto el asunto de la propiedad privada, el asunto de los derechos de autor nos permitan compartir algunos audios que no tengan música de esa que la gente cobra por escuchar, porque ya hasta la música que se escucha toca pagarla. Entonces, si la música y los fondos de música que tenemos nos permiten compartir los audios, muy bien. Si los audios que nos comparten ustedes vienen con, o los videos que nos comparten vienen con derechos de esa cosa que se llama de autor, entonces nos veremos impedidos en compartir esos audios y esas imágenes, porque pues ustedes saben, el sistema de reproducción del YouTube pues tiene esos filtros de propiedad privada para que el mercado, la mercancía y los bienes puedan ser vendidos y comprados para el beneficio del capital, como es en nuestra sociedad. Entonces, en este caso, hoy compartiremos algunas imágenes de los compañeros estudiantes que nos compartieron sobre sus meditaciones, sobre sus reflexiones, sobre sus introspecciones, y en otras sesiones iremos compartiendo otro tipo de material fílmico, un material audio, o en su defecto algunos extractos de los textos que nos comparten en poesía, en verso o en análisis o en narración. Eso es lo que vamos a hacer hoy, y ustedes verán intercaladas algunas de las imágenes que los estudiantes nos compartieron. Pues no siendo más por hoy esta introducción breve a nuestro cierre de la sesión anterior, Horizontes de Sentido, pues arranquemos con nuestro texto de trabajo y con nuestras reflexiones sobre lo que los estudiantes produjeron y compartieron con nosotros. Pues sí, ese se llama Lazos anudados por la vida. Los lazos anudados por la vida es lo que venimos trabajando y vamos a seguir trabajando a lo largo de la cátedra. Como dice el profesor John Harold Estrada, ese es nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico no estaba prefigurado, nos lo van entregando los estudiantes en la medida en que nos van compartiendo sus reflexiones, sus maneras de abordar los temas o propuestas que nosotros hacemos. En esta sesión que estamos cerrando, la propuesta fue una introspección que pretendía revisar y tomar conciencia sobre nuestro cuerpo en un ejercicio de ir explorando cada sensación y percepción del mismo. Los estudiantes, la gran mayoría, comentaron en sus meditaciones, en sus reflexiones, que ese ejercicio inicialmente cuesta un poco, les costó un poco. Otros tantos, no muchos, les fue un poco más sencillo porque o tenían experiencia o les fue más fácil conectarse con el inicio. A otros les fue francamente muy difícil por ruido interno, la mayoría, y otros muy pocos por el ruido externo, por el entorno que estaba haciendo mucho bullicio. Pero la gran mayoría expresaba que lo complicado era poder acallar el pensamiento y tomar distancia con el mundo. Pero lo simpático del ejercicio es que el ejercicio nunca pidió que usted se desconectara, sino que se conectara con el mundo a través del cuerpo. Pero en ese ejercicio de conectarnos con el mundo a través del cuerpo, nos fundimos con él, nos mezclamos con él y nos dejamos llevar por el mundo en el cual estamos. Sin embargo, la forma en la cual pensamos es suponer que tenemos que desconectarnos. Es muy difícil desconectarse de un mundo del cual formamos parte. Más bien nos terminamos fundiendo con él. En ese ejercicio de fundirnos con el mundo a través del ejercicio de introspección, los estudiantes comentan lo difícil que fue sacar un poco de tiempo para ellos mismos, un poco de espacio para respirar sobre ellos mismos y mirar quiénes son y mirar por dónde van. Ese ejercicio para muchos fue un poco difícil, para algunos fue interesante porque les permitió recuperar una cantidad de sensaciones, de historias, de percepciones y de recuerdos. Para unos muy pocos no les dio ninguna sensación, les costó mucho y simplemente fue un ejercicio más de carácter introspectivo corporal,
algunos muy pocos expresaron que no fue de ninguna utilidad el ejercicio de la meditación, y eso es lo que también da la cátedra. La cátedra da lo que los estudiantes nos entregan, todo para nosotros es muy importante y útil. Vamos a trabajar entonces qué fue lo que encontramos en nuestro ejercicio de reflexión entregado por los estudiantes. Entonces la relación de este ejercicio se llevó a cabo en un contexto social político muy particular en la ciudad de Bogotá. Es posible que en las otras sedes también, y es que en nuestro país afortunadamente la vida bulle. La vida bulle, la vida social bulle, la vida política bulle, y la inconformidad por un estado de situación, por unas formas en las cuales se vive, es constante. Y nuestra cátedra no puede ser ajena a eso, y nuestra introspección no puede ser ajena a eso. Y la indignación que nos provoca el abuso de autoridad y la forma en la cual la violencia política y social se da en Colombia, pues nos indigna como seres humanos, nos indigna como estudiantes y nos indigna como vecinos de las ciudades y las calles en las cuales los compañeros y los jóvenes son atacados en virtud en el derecho claro que tiene este Estado de otorgarse el derecho a lastimar, masacrar y lesionar, y no, ¿por qué no asesinar a los ciudadanos que forman parte de este colectivo? Y eso nos indigna porque no hay motivo, no hay razón, ni hay argumentación que justifique de ninguna parte que el Estado, a través de sus fuerzas policiales y militares, atente contra la vida de las personas que están protestando bajo un legítimo derecho de constituir sociedad y colectivo. Entonces los estudiantes nos comentaron, algunos, que fue un poco complicado hacer la reflexión porque estaban indignados, e incluso la reflexión que nos presentaron gira en torno a esa indignación, a la indignación que provoca las acciones del Estado, no solamente por la manera en que manejan el confinamiento, sino ahora cómo manejan la protesta justificada de los ciudadanos ante los asesinatos que el Estado provoca a través de las fuerzas policiales y militares. Entonces, para resolver la protesta, para resolver la queja, para resolver la solicitud ciudadana, pues el Estado decide seguir haciendo masacres y decide seguir haciendo lesiones y persecución judicial a las personas que protestan. En ese estado de cosas seguiremos haciendo nuestra reflexión de los rayos de sol en estos días que ya saben por qué son llenos de lluvia. No es una metáfora en términos climáticos, sino que es un señalamiento a las condiciones en las cuales convivimos los colombianos y en las cuales nuestra vida social, emotiva y relacional se están dando. Entonces, como reza ahí, cualquier actividad en nuestra vida tiene conexiones intensas con la vida que compartimos con la vida colectiva. No hay emociones en el aire, no hay emociones particulares, no hay situaciones personales, sino que esas situaciones personales están profundamente conectadas con la vida social, y esas emociones están profundamente conectadas con el devenir colectivo que tenemos, con la comunidad que compartimos y en la cual nos hacemos y a la cual hacemos. Entonces, un primer elemento que surge en nuestras reflexiones hechas por los estudiantes parte por ahí. Ustedes ven aquí uno de los trabajos que hicieron los estudiantes. Es una obra que nos mandaron sobre esto que estamos tejiendo nosotros en un tapiz que estamos tejiendo con diferentes retazos, con diferentes puntadas, con diferentes maneras de hacerse, y que nos permiten trabajar el mundo colectivo, social, emocional en el cual estamos metiéndonos en esta cátedra. Como estos han sido varios de los trabajos que hemos recibido, repito, hemos seleccionado algunos, no hemos seleccionado todos los que han llegado, y que tienen, como ustedes se dan cuenta, esa gran variedad se van a dar cuenta de esa gran variedad de expresiones, expresiones de diferentes formas y diferentes tipos. Esta indignación que nos da la situación política, social, económica e histórica del país
repito, va a ser un elemento consustancial en nuestras reflexiones sobre las emociones, porque repito, pareciera que las emociones son asuntos privados, como se nos han acostumbrado a pensar todos los asuntos de los seres humanos. Se nos han acostumbrado a decir que los asuntos de los seres humanos son asuntos privados, individuales y particulares, y entonces ahí quedamos atrapados incluso para pensar nuestra vida emocional. Y porque nuestras emociones, así como nuestra vida, están vinculadas con los otros y tienen solamente sentido en cuanto están vinculadas con los otros, y vinculadas desde una perspectiva colectiva, solidaria y comunal, no solamente desde una perspectiva comercial, mercantil y de ganancia. Otra de las imágenes que nos comparten nuestros compañeros estudiantes, como se dan cuenta, hay diferentes recursos que se utilizan, diferentes colores que se utilizan y que hemos seleccionado para compartir con ustedes en esta sesión de hoy. Los estudiantes nos comentan que la situación de cuarentena, cómo no, ha sido un elemento consustancial para pensar la cotidianidad familiar y personal. Y entonces aparecen elementos que se presentan cuando hicimos la introspección. Aparece el cansancio, la incertidumbre, la angustia, el desespero y la tensión que se van acumulando a medida que la vida se hace en esta situación que apareció como extraordinaria, pero que se volvió común y corriente. Se normalizó esta cosa extraña que llamamos cuarentena, y se normalizó porque no resolvemos un asunto social que se llama la pandemia, porque no hemos construido socialmente elementos comunes, elementos sociales para abordar efectos o situaciones colectivas. Hemos construido una sociedad de individuos aislados que cada uno se salva como puede. Ese es el gran desarrollo de la humanidad en los últimos siglos. Eso es lo que hemos logrado, que ante una enfermedad colectiva no sepamos qué hacer y que cada uno se salve como pueda. Cada uno se trepe al árbol para que no se lo coma el tigre. Es muy difícil una sociedad que después de tantos cientos de años ha decidido no resolver asuntos colectivos porque ha decidido o ha construido una sociedad de sujetos individuales y aislados. Entonces estamos en una pandemia que mientras más avanza, más nos confina, más nos aísla y más nos pone en riesgo. Esas condiciones propias de la pandemia los estudiantes las reflexionan en su análisis de la introspección. Cómo aparece y cómo poco a poco esta pandemia nos va presentando otras condiciones, estas condiciones del cansancio, del ya no más, pero que va apareciendo también con la cantidad de muertos que cada vez aparecen más escondidos. No solamente los muertos que produce la pandemia y su virus, sino fundamentalmente los muertos que ahorita produce esta enfermedad que se llama Estado colombiano y gobierno nacional y distrital, es decir, una forma en la cual el gobierno nacional y distrital va produciendo también muertos y heridos por doquier, porque pues obviamente no le parece que le interesará la vida comunal y colectiva que tenemos. La nostalgia por la vida universitaria es un elemento fundamental que los estudiantes nos comparten. Esa vida que nos fue arrebatada, esa vida que nos puso, que se quedó en pausa y que parece que queremos volver sobre ella. Queremos volver sobre ella porque sobre ella estábamos construyendo un proyecto también de vida colectivo. Entonces los estudiantes también recuerdan una cantidad de elementos que a través de la introspección aparecen como añoranzas, esos encuentros, incluso hay estudiantes que añoran la vida en clase, la asistencia en clase presencial, el parche, el estar en el campus, el compartir los paseos, las fiestas, incluso salir a protestar y salir a marchar, son elementos que estamos añorando en estas condiciones y que obviamente aparecen como un recuerdo grato en la introspección, aparecen como cosas que se pensaron y se sintieron a través de la introspección que el cuerpo nos fue presentando como recuerdo y esperanza. Este barco les pediría que lo mantengan ahí en la mirada, porque pues yo supongo que el barco va hacia la caída y entonces miraremos, es una metáfora que utilizaremos en más tarde,
un juego, una imaginería que utilizaremos más tarde para nuestra segunda sesión de la clase de hoy, del encuentro de hoy. Esta imagen traten de retenerla, traten de mantenerla, porque va a ser fundamental para el asunto de las situaciones difíciles y el barco en el cual compartimos nuestra vida colectiva. Yo a ese dibujito le pondría 2 o 3 personitas más, pero supongo que ahí va más gente que no se alcanza a ver. También los estudiantes nos traen en sus recuerdos, en sus análisis, en sus meditaciones, en sus reflexiones, nos traen elementos que tienen que ver con la familia, con la pareja, con el grupo de amigos y con la comunidad, con los asuntos colectivos que nos conectan. O sea, nada de la percepción corporal y nada de los recuerdos que ella provocó están desconectados de la vida social y colectiva que tenemos. Ese es un elemento que, como ustedes ya se están dando cuenta, es el elemento central de la construcción, como dice el profesor John Harold Estrada, de nuestra construcción teórica. Ese es nuestro marco teórico para abordar las emociones. A partir de esos momentos pequeños, de esos momentos sencillos, los estudiantes unen esas sensaciones que los recuerdos traen y los van uniendo a frases que nos presentan en los textos, en los dibujos, en las narraciones que hacen, en las grabaciones que enviaron y en los videos que nos enviaron, tanto de audio como de video. Nos muestran miradas, sonidos, olores, texturas, sabores, formas de expresión que se van ritmando con los asuntos corporales. Entonces pareciera que la emoción, el cuerpo, nos va cargando con una corporalidad que es nuestra historia. Nuestra historia se va tejiendo, se va armando, se va moldeando según el cuerpo que vamos sintiendo y vamos portando. Esa es parte de lo que hemos revisado en los envíos de los estudiantes, que en el cuerpo hay una conexión vital con el exterior, pero que ese exterior también nos hace a nosotros en nuestros procesos, en procesos sencillos y cotidianos. Esta es otra imagen enviada por un estudiante. Solamente pues logré dejarle el pendiente de las 2 o 3 palabras que estaban pegadas en el fondo de la página del dibujo que nos hizo nuestro compañero con nuestra compañera estudiante, que nos presenta este ejercicio de cómo hay una conexión entre el ser humano y su exterior, su contexto. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado? Esas percepciones, acciones y sensaciones es una manera en la cual nos miramos hacia nosotros mismos, pero es una manera de comenzar el viaje, de partir. Y para muchos el ejercicio de introspección fue eso, fue hacer un pare, hacer un momento quedo para poder revisar la vida, para poder revisar quiénes son y para dónde van, y para poder reconocer que este ejercicio colectivo es también parte de un ejercicio de introspección personal que nos reteje, nos reúne, nos revincula con el resto, nos pone otra vez, nos carga y nos hace reconocer esos vínculos que tenemos con los demás, que nos hace vincularnos. Este ejercicio de introspección y de meditación no pretendía desconectarlo, sino fundamentalmente reconectarlo a la relación social en la cual estamos y reconocer en ella la vitalidad en la cual se mueven las emociones. Este es el ejercicio entonces en que nos encontramos para trabajar hoy, para cerrar hoy nuestro ejercicio de introspección, y que reconoce ese ejercicio como un elemento fundamental, el punto de partida, pero es el punto por donde pasa la vida, es el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos en esa relación con los demás. Aquí hay otra imagen sobre la construcción que hicieron los estudiantes sobre ese ejercicio de introspección. Cada uno hizo sus temas. Estos ejercicios, casi todos los ejercicios de dibujo venían sin mayor comentarios, pero es que se puede comentar aquí. Es un ejercicio de expresión muy variado, muy rico, que en este caso nos presenta el estudiante. Entonces estamos con este ejercicio de
reflexión sobre la introspección que hicimos hace 8 días, y entonces aparece esto que yo llamo los vínculos vitales. Entonces hemos avanzado sobre la manera en la cual estos recuerdos, gratos o ingratos, la mayoría eran gratos. Hay unos textos también sobre situaciones muy dolorosas, sobre situaciones muy conflictivas, sobre situaciones muy incómodas que también surgieron a través del ejercicio de mirarse y sentir el propio cuerpo, sensaciones de maltrato, sensaciones de abuso que fueron expresadas porque el ejercicio de introspección las evocó, las puso otra vez sobre la piel, sobre el alma, sobre el sentimiento, sobre el pensamiento. Entonces, pero esas relaciones también están atadas a los otros, son ejercicios de construcción colectiva y son ejercicios donde nos vemos profundamente conectados con los otros, vitalmente relacionados con los otros. Entonces las relaciones están atadas a la manera en que los demás nos hacen por medio de los vínculos que tenemos con ellos, con las transformaciones que se dan dentro y con los demás. Es un ejercicio que hacemos en conjunto. Nuestra vida emocional es una vida profundamente relacional y colectiva, social. Aquí tenemos otra imagen de una compañera que nos presenta este ejercicio. Entonces, la reflexión que llega de los estudiantes y que yo recupero para compartirles en el cierre de hoy tiene que ver con este ejercicio como si lo que sintiéramos fuera un asunto individual. Pareciera entonces que el asunto pasara por nosotros, o yo se quedara en nosotros como sujetos individuales. Como si nosotros en tantos sujetos particulares fuésemos el punto de partida, pero en este ejercicio somos simplemente el punto por el cual pasa la vida social y la vida colectiva que nos va haciendo. Volvemos a nosotros para identificar esos vínculos que nos atan a los demás. Más que separarnos y aislarnos en nosotros mismos, lo que hacemos es retejernos y fundirnos en nuestro entorno. Y la pregunta que nos haríamos entonces es ¿por qué terminamos suponiendo que este ejercicio nos separa y nos distancia? Son fundamentalmente expresiones sociales. Nuestras formas de percibir nuestro cuerpo, nuestras formas de leer y contar nuestras experiencias forman parte de una construcción social que nos permite decir eso. Por eso yo les digo que la propuesta es que en vez de sentir que están desconectándose, piensen que están reconectándose con el entorno, reconectándose con el espacio físico, con el espacio vital, con el espacio social, trascendiendo en esa relación colectiva que tanto nos une. El cuerpo y nuestras experiencias nos atan a los demás. Más que separarnos o aislarnos, nos hacen parte de la vida social en la que nos desenvolvemos. Lo que pasa es que socialmente se nos dice que estos ejercicios de introspección es para tomar distancia del mundo social y del mundo colectivo y del mundo material, como si hubiese un más allá, un allá, en algún sitio donde la vida sí es plena. No, la vida plena es en el más acá, en la relación con los otros, en la vida plena que llevamos cotidianamente. Cuando somos llevados a creernos como partes que en tanto se desarrollan aisladamente, se constituyen como sujetos individuales, es decir, esta forma en la cual suponemos que nuestra vida emocional se da solamente en nuestra particularidad individual,
nos impide ver, nos impide percibir, nos impide sentir que estamos atados colectivamente, que somos seres colectivos, comunitarios y sociales, que esta es una sensación que nos dicen que leemos de tal manera. Yo les invito a que la leamos de la otra manera. Es decir, que cuando la próxima vez hagan una introspección, cuando la próxima vez hagan un ejercicio, como llaman ustedes, de relajación o meditación, puedan hacer la lectura de cómo en vez de desconectarse se reconectan intensamente con el mundo, se reconectan intensamente con el mundo material, se reconectan intensamente con el mundo vital y fundamentalmente se reconectan en esa trascendencia que es la conexión con el mundo social y colectivo. Si hay algo en lo cual trascendemos los seres humanos, no es en un más allá etérico o ideal, sino que es en un más acá social y concreto, en la conexión que tenemos con los seres humanos, con los seres vivos y con las fuerzas de la física, de la química, del mundo material en el cual nos movemos. Los humanos solo podemos existir en tanto nos hacemos en el tejido que nos permite vivir socialmente en conjunto según unos deseos construidos colectivamente. No somos sujetos aislados que ocasionalmente nos encontramos, sino que somos sujetos colectivos a los cuales les es casi imposible desconectarse del vínculo social que tenemos con los demás, el vínculo colectivo que nos une a la vida y a los demás. El cuerpo, las percepciones, las sensaciones, las acciones y los pensamientos no son asuntos de cada uno. Eso es lo que nos dicen, eso es lo que aparece como si fuese nuestra vida en general, y se devuelve como si fuese nuestra vida particular un asunto del solicismo, un asunto del aislamiento, un asunto del individualismo, sino que son hilos, es decir, el cuerpo, las percepciones, las sensaciones, las acciones, los pensamientos son hilos que nos permiten estar atados fuertemente a nuestro contexto social, a nuestra vida compartida, a nuestra experiencia colectiva, tanto como seres humanos, como seres vivos y como seres materiales, como cosas que están conectadas con el mundo, cosas que están conectadas con la vida y cosas que están conectadas con el colectivo. Entonces, este ejercicio que estamos proponiendo de reflexión y de revisión de las relaciones, las emociones y la vida, los invita a eso, a reconocer que nuestros ejercicios son de manera colectiva. No hay, por una parte, algo que podemos llamar individuos particulares y por otra, grupos o colectivos o sociedades, sino que lo que somos es que estamos conectados vitalmente, somos grupos y personas colectivas. La perspectiva individual es una forma de abordar nuestras relaciones sociales que tiene una intención, que se ha construido socialmente, que tiene una intención que se ha difundido socialmente, y es que dejemos y olvidemos para más tarde lo colectivo, lo social, lo solidario, el vínculo, para solamente suponer que el individuo, la gestión particular y el encuentro competitivo determinan la vida humana. Entonces pareciera que la vida humana es un asunto de sujetos particulares, de individuos y de gestiones empresariales. Y entonces en esa lógica también vemos nuestra vida emocional. Vemos nuestra vida emocional como si fuéramos pequeñas empresas que salen al mundo a gestionarse y no nos damos cuenta que estamos profundamente vinculados como seres humanos, como seres vivos y como seres, como entes en el mundo que están profundamente conectados y que solamente cobran sentido en la solidaridad, en la compañía, en el compartir, en el construir colectivamente. Entonces tenemos una cosa terrible que nos provoca este asunto de una forma de pensar la vida que también configura la forma en la cual sentimos y pensamos nuestras emociones. Aislados como sujetos individuales, suponemos que todo lo que sentimos, nuestras soledades, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras molestias, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras rabias, nuestros horrores,
nuestros terrores, nuestras indignaciones, euforias, rebeldías y melancolías son asuntos privados, son asuntos individuales. Suponemos que nos pasan solamente a nosotros. Y entonces tenemos una sociedad que más que una sociedad colectiva parece una sociedad de soledades, una sociedad donde cada uno vive sus propias desgracias o vive sus propias alegrías, y lo que tratamos de mostrarles en la cátedra es que no es tal, que vivimos colectivamente eso y que nuestra experiencia es profundamente colectiva, que ese ejercicio de pensarnos como sujetos individuales no es un ejercicio, llamémoslo, humano, sino que es una construcción cultural que nos hace leer lo humano como un asunto individual. Pero las emociones están hechas y atadas a nuestra vida común, a lo que hemos tejido con los hilos y compartido en la sociedad y con la sociedad. Es decir, sentimos colectivamente. No hay tales soledades individuales, hay una soledad colectiva, hay una tristeza colectiva, hay una alegría colectiva, surge de las relaciones colectivas y vuelve a las relaciones colectivas. Lo que pasa es que nos han dicho que eso es un asunto individual, es un asunto competitivo, es incluso parte de lo que se mercadea, es parte del asunto que las emociones son una gestión empresarial personal. Y entonces suponemos que tenemos que andar con nuestra vida emocional ahí encerrada y guardada en la billetera, con los billetes, con las cosas que sí importan. Pero resulta que, como todos sabemos, la vida sucede en compañía de los demás y con la experiencia colectiva. La individualidad es una apariencia, la individualidad y la privacidad es una apariencia que nos aísla a un escenario, en un escenario que se supone ajeno a la vida colectiva con la que vivimos cotidianamente, y que nos lleva a suponer que la vida en general, no solamente la vida humana, sino la vida en general, esa que bulle en la tierra, está supeditada a la dinámica individual, aislada y privada. Nos han hecho creer que estamos aislados y que cada uno se resuelve su asunto privado individualmente en competencia con los demás, y que solamente se junta con los otros en tanto haya de por medio un interés o un beneficio de cada uno, y en tanto cada uno saque un beneficio y logre su interés particular, compartimos. Pero no, el ejercicio es que compartimos antes, mucho antes, y compartimos no necesariamente para sacar beneficio, y compartimos no necesariamente desde un interés particular. Compartimos y nos construimos socialmente porque no hay otra forma de producir la vida, no hay otra forma de tejer la vida, y mucho menos la vida humana. Cuando sentimos que nuestras emociones nos llevan por delante, cuando los recuerdos nos toman con la intensidad de lo vivido, cuando las lágrimas, la presión en el pecho o el nudo en la garganta nos asaltan, suponemos que los recuerdos y sus emociones están atados a la individualidad que nos han instalado, y olvidamos que estamos acompañados. Entonces vemos que nos vuelven recuerdos dolorosos, recuerdos que nos hacen sentir rabia, tristeza, molestia, incomodidad, y pareciera que quisiéramos, entre comillas, bajo la lógica que nos han dicho, es que los sujetos individuales tienen que controlar el mundo, tienen que estar en el mundo en un ejercicio de control, pelea y venta, y compra y venta. Es decir, nos han hecho suponer que el ser humano está en el mundo para controlarlo y controlarse. Y entonces lo que podemos olvidar es que no hay tal control, que deberíamos dejarnos llevar y compartir con el otro. Entonces, ¿cómo hacemos cuando esas cosas vuelven y vuelven con esa intensidad, y los recuerdos vienen con unas emociones que nos embargan, que nos llevan por delante, y que quisiéramos poder manejar y poder tratar? Entonces lo que podemos hacer es compartir, contar, comentar con las personas que tenemos cerca esto que sentimos que también sienten ellos, esto que sentimos que ellos también pueden comprender, esto que sentimos que también nos puede ayudar a resolver, que podemos poder poner ahí, aquí, ahora, afuera.
para reconocernos en nuestra historia y sabernos hechos por la vida que hemos tejido con los otros. Es decir, en tanto podamos compartir lo que sentimos y nos embriaga y nos hace dolor y nos causa dolor, podemos ir construyendo ese dolor de otra manera, podemos ir reconociendo que eso también forma parte de nuestra vida. Estamos hechos con esos trazos, no solamente con las cosas gratas, sino también con las cosas ingratas, los movimientos y las huellas que nos atraviesan, con todas nuestras emociones y sus historias. Ellas nos han ido enseñando sabores, olores, rumores, colores y aromas diferentes que constituyen la experiencia humana. Con ellas, con todo lo que hemos hecho en la vida, contamos para aprender de y a transformar las situaciones que seguiremos viviendo. Este es de alguna manera el cierre muy general de lo que podría ser nuestro ejercicio de horizontes, de unos horizontes de sentido, de unos horizontes de para dónde coger colectivamente. Entonces hemos trabajado sobre nuestro cuerpo, para poder encontrar que nuestro cuerpo es un vehículo que nos conjuga, que nos vincula, que nos teje, que nos ata, que nos conecta y reconecta y revincula y relanza al colectivo en el cual estamos. Hemos trabajado estas reflexiones sobre nuestro cuerpo y lo que ese ejercicio corporal provoca, porque nos evoca unas historias que también expresan la conectividad o la conexión que tenemos con los demás, y cómo las emociones, los recuerdos, las acciones y los pensamientos son de carácter colectivo. Este es el cierre de nuestra sesión número 3, la sesión que se llama Hacia Horizontes de Sentido. Y vamos a arrancar entonces la siguiente sesión, la sesión que corresponde a nuestra cuarta sesión, que la he titulado Un amigo ha venido a verme. Entonces vamos a comenzar este ejercicio. Este es de alguna manera la forma central de nuestra cátedra. Vamos a avanzar un poco sobre el asunto y les daré un tiempito, unos segundos de pausa para poder hacer el pase de una sesión a otra. Estamos en este ejercicio de los hilos que nos tejen. Si se dan cuenta, muchos de los dibujos que aparecieron en la primera parte de este encuentro, que tenían que ver con horizontes de sentido, van a ser utilizados en esta sección. En la cátedra hemos explorado recuerdos y sensaciones. Hemos reconocido nuestro cuerpo y la vida que lo habita. Hemos revisado los lazos que nos atan a los demás y hemos comprendido que lo que somos es fruto de una conexión vital con nuestro entorno. Volvimos a nuestro cuerpo y las percepciones y sensaciones que tuvimos nos permitieron recordar diferentes tipos de situaciones que hemos vivido. El camino de la cátedra ya inició hace rato. Y ahora nos disponemos a seguir explorando las emociones, las relaciones y la vida común, la vida colectiva. Ese es el ejercicio que propone la cátedra. El ejercicio que propone la cátedra es revisar esa vida común que tiene situaciones difíciles, y tiene situaciones difíciles en las cuales se juegan las relaciones, las emociones y la vida común, para ir aprendiendo maneras para abordarlas conjuntamente, solidariamente, de manera amorosa y de manera afectiva. Nos disponemos hoy en la sesión de hoy, en la cuarta sesión, a encontrarnos en medio de la vida que hemos vivido para aprender aún más de ella. Entonces vamos a llamar esto que se llama los hilos que nos tejen, y parte de los hilos que nos tejen tienen que ver fundamentalmente también con esto que llamamos las situaciones difíciles.
En la cátedra hemos explorado recuerdos y sensaciones. Hemos reconocido nuestro cuerpo y la vida que lo habita. Hemos revisado los lazos que nos atan a los demás y hemos comprendido que lo que somos es fruto de esa conexión vital con el entorno. Hoy entramos de lleno a explorar las emociones en un tipo de situaciones específicas. Resulta que hemos sido enseñados a añorar las situaciones agradables y al mismo tiempo a olvidar las desagradables, como si la vida fuese una línea uniforme de sensaciones y sentimientos, como si la vida fuese simplemente el devenir de cosas que se ponen sobre escaparates y son uniformes, y entonces qué bien que todo sea igual, que todo sea ojalá grato y adecuado, de tal forma que tomamos nuestros recuerdos y evocamos lo que nos gusta, en los que nos sentimos de manera agradable, en las situaciones y en los recuerdos que nos sentimos de manera agradable, y los añoramos, los sentimos lejanos y los deseamos de nuevo. Pero también hemos sido enseñados a que los recuerdos que no nos gustan, en los que nos sentimos incómodos, parecen que tienen vida propia. Y vuelven cuando quieren, se presentan sin aviso y se recrean según su voluntad. Entonces hemos sido enseñados a cómo abordar esas situaciones que hemos vivido. Si las situaciones son gratas, entonces las perdimos y las queremos de vuelta. Pero si son ingratas, no las queremos, pero ellas regresan. Parece que lo que hemos vivido entonces, tanto grato como ingrato, escapa a nosotros. Como si fuera una vida que no es nuestra y que quedó allá, en algún sitio, en donde vamos a buscar lo grato y en donde vive lo ingrato, esperando el momento para acecharnos. Esa manera de entender la vida es una forma en la que nos han enseñado. Es una vida que venimos viviendo y a la cual no somos sujetos actores de esa vida, sino objetos espectadores de esa vida, tanto la que vivimos cotidianamente como la que recordamos, como si fueran otras personas, como si fuera de otros seres humanos. Esa forma de entender la vida es una forma construida socialmente, es una forma en que nos han enseñado a vivir y que nos arrebata la vida misma, la vida con todos los recuerdos, con todas las circunstancias y con todas las situaciones que la vida misma va presentando. Las situaciones difíciles entonces forman parte importante de nuestras vidas. Ellas han dejado su tono, su aroma y su huella en nosotros. También somos esas situaciones difíciles. Vamos haciendo nuestra vida también con ellas. No podemos quitárnoslas de la piel. Son nuestra piel. También somos situaciones difíciles. Preguntémonos qué tipo de sociedad construye sujetos que niegan parte de su vida para poder ir tranquilos a un proceso de vida, para poder venderles a unos sujetos unas formas de vida que les suponen que lo único que existe y que es válido o valioso de vivir es lo que gusta. Pero nuestra vida es mucho más que lo que nos gusta. También está lo que no nos gusta. Porque lo que no nos gusta nos lleva a cambiar la vida. Lo que nos gusta lo queremos de retorno. Lo queremos otra vez. Y suponemos que ahí habita la vida. Nos han enseñado a suponer que la vida es solamente lo que nos gusta. Porque en el gusto está el consumo y la compra. Para algunos las situaciones difíciles están puestas en un lugar inalcanzable, lejanas, como si de otra vida se tratara. Entonces las situaciones difíciles ya pasaron y no van a volver a suceder. Cosa que nos está pasando ahora. Nos venden la ilusión de que esto que estamos viviendo va a pasar y que ojalá no lo recordemos, como si no lo hubiéramos vivido, como si este fuera un paréntesis que se nos va a borrar de la existencia a todos, porque simplemente es incómodo, porque nos pone preguntas vitales, porque estar en esta situación difícil nos pone a reflexionar sobre el sentido de la vida colectiva. Y esta sociedad en la cual nos movemos
no le gusta que pensemos en el sentido de la vida, porque esa vida que construyeron sin sentido se va desboronando. Para otros, las situaciones difíciles están ahí, vuelven, regresan, de ellas no nos hemos podido librar, dicen ellos, a la mano. Situaciones difíciles que están presentes con el más mínimo impulso, con el más mínimo recuerdo, con el más mínimo destello cotidiano. Presentes. Las situaciones difíciles están presentes para algunos como si no hubiera otra vida posible. Como si no hubiese, como dice el profesor Harold, como si no hubiera rayos de sol. Como si fuera una lluvia perpetua. La cátedra entonces busca que aprendamos a tratar con las situaciones difíciles, porque forman parte de lo que venimos siendo y nos enseñan y nos mueven, porque seguiremos teniendo situaciones difíciles, porque son inevitables, porque son parte de la vida misma. Así como hay situaciones no difíciles, situaciones gratas, están estas situaciones que son difíciles y que están a la vuelta de la esquina. Porque son ellas en las que nos venimos haciendo. Son ellas con las que vivimos también. Y a las cuales también tendremos que aprender a abordar. Cuando vivimos situaciones difíciles, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, nuestras acciones y nuestros pensamientos toman una velocidad, un color, un ritmo, una tonalidad, una cadencia, un olor que nos pone fuera de lo que deseamos, que nos pone a cuestionar lo que deseamos, que nos pone a preguntarnos quiénes venimos siendo, con quiénes contamos, con quién hacemos colectivo, con quién hacemos parche, cuál es nuestra manada, cuál es nuestro colectivo, cuál es nuestra comunidad, cómo la extendemos, cómo la transformamos, cómo la hacemos crecer. Las situaciones difíciles nos piden, nos llaman, nos gritan atención. Algo nos dicen, aunque nosotros no querramos oírlas. Aunque solamente nos han enseñado a oír solamente lo que nos apetece, lo que nos agrada, lo que nos gusta y lo que esperamos, con el fin de que lo compremos. Porque las situaciones difíciles no son mercancías necesariamente. Le estorban a la mercancía. Le estorban a la apetencia que nos han instalado. Nos ponen preguntas sobre eso que somos, sobre eso que venimos siendo. Esas preguntas nos sacan de nuestra situación individual y nos obligan a reconocer nuestras condiciones colectivas. Entonces las situaciones difíciles nos ponen en pregunta de cómo nos vamos a seguir tejiendo con los demás. ¿Cómo sigue esta vida colectiva? Las situaciones difíciles suceden tan súbitamente como cualquiera otras. No tienen nada de especial. No es que ellas surgen extrañamente. Pero ellas lo que suceden es que ponen este cuerpo que tenemos, lo sacuden, nos mueven la tripa, son tan intensas y vitales porque ponen en juego la vida misma que venimos llevando, y nos piden cambiarla. Nos exigen que nos movamos, que nos juntemos, que solidariamente construyamos colectivo. Las situaciones difíciles nos ponen en otra vida, una vida que no esperábamos. De un momento a otro estamos en una circunstancia que nos pide que actuemos. Que nos pide que actuemos porque ya la forma en que veníamos actuando no nos sirve, porque eso es lo que hace una situación difícil. Nos contradice con nuestra forma de vida que traemos y nos pide otras formas de actuar, otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas de percibir. Entonces tiene una fuerza con su incertidumbre, con su desconcierto, con su miedo, con su horror, con su dolor y con su desespero. En ese ejercicio que tienen las situaciones difíciles, ponen la vida en la crisis que pide ser cambiado, en la crisis que pide revolucionar esa vida. Entonces estamos en esta situación de las situaciones difíciles,
Repito, las situaciones difíciles, aunque aparecen inicialmente como trámites individuales, son profundamente vínculos colectivos. Nos ponen en cuestión la vida colectiva, no solamente la vida particular o individual. Resulta que con las situaciones difíciles nos encontramos de un momento a otro en ellas, montados en ellas, andando en ellas, como barcos a la deriva de los impulsos del aire, la temperatura, el agua y la presión, puestos en medio de las fuerzas de la vida. Las situaciones difíciles nos ponen en el límite de lo que venimos siendo, ponen en cuestión nuestra vida. De un momento a otro, la situación difícil nos muestra descolocados, nos hace preguntas profundamente vitales, esenciales, fundamentales. Nada más vital que una situación difícil, porque en ella las preguntas determinantes saltan a las manos, nos caen en las manos, se nos meten en el cuerpo, nos encontramos en una condición que nos empequeñece, nos muestra la fragilidad que somos y pone en cuestión la forma de vida que venimos llevando. Sobre todo en esta sociedad donde el más fuerte gana, y entonces la situación difícil nos vuelve a poner en el sitio de decirnos que en la fragilidad nos encontramos con el otro, que esta no es una competencia para arrasar con lo que está al lado, que este es un ejercicio de reconocernos juntos, de encontrar nuestras fragilidades y nuestros dolores para acompañarnos en la vida juntos. Entonces las situaciones difíciles nos vuelven a poner preguntas vitales, nos ponen a trabajarnos conjuntamente, porque parece que como en el barco en el mar nos encontramos solos, ajenos y en medio de unas circunstancias que nos retan y nos ponen en cuestión vital. Pero no estamos solos, porque la vida no es un asunto de individuos aislados que bajo sus propios intereses se encuentran para ver quién logra más beneficio, sino que la vida en sí misma es un manojo de barcos que van acompañados en este ejercicio muy placentero que es la vida, pero que la vida no tiene sentido para cada cual de manera aislada. La vida tiene sentido en tanto construcción colectiva, en tanto lazo común. Entonces, ya para ir cerrando nuestra sesión de hoy, estas situaciones difíciles, la percepción del límite está ahí. Las sensaciones de miedo, de frustración, de tristeza o de pánico están ahí. Las acciones de huida o de quietud están ahí. Y los pensamientos lúgubres, sin futuro o melancólicos, están ahí, porque esa también es la vida. Esa es la vida que también venimos siendo, pero la situación difícil nos pide y nos pone en cuestión esa vida que venimos siendo. Nos pide un cambio en la percepción, nos pide un cambio en la sensación, nos pide fundamentalmente un cambio en la acción y nos pide un cambio también en el pensamiento. Es decir, nos pide un cambio en la forma en que venimos viviendo y nos ofrece la posibilidad de volvernos a encontrar con los otros para construir ese cambio colectivo, porque colectivamente se está dando ese cambio. Para el ejercicio de esta semana, se les pide, no vamos a hacer un ejercicio de meditación, se les pide que vean esa película, una película que se llama Un monstruo ha venido a verme. Porque esta sesión se llama Un amigo ha venido a verme. Este ejercicio es que usted vea esa película, se tome su tiempo para verla en estas 2-3 días, vea la película y haga una reflexión en torno a esa película. Ojalá pueda verla toda. Ojalá si ya la vio, pues la repita. A muchos nos gusta repetir las películas, porque tiene su gracia volver a verlas con otros ojos. Entonces volvamos a ver la película o veamos la película Un monstruo ha venido a verme. Está por internet, no tengo el vínculo acá, pero está en internet. Ustedes son los más expertos que yo en el asunto. Y hagan el ejercicio de revisar las emociones y las situaciones difíciles que la película nos va proponiendo como punto de reflexión y de inflexión. Entonces la tarea para esta semana es ver la película.
ver la película y ahí viene nuestro ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues de manera individual los estudiantes registran una situación difícil que hayan vivido en lo emocional y en lo afectivo. Registran, ese registro puede ser, ya ustedes saben, una narración, ustedes son más expertos que yo en eso, una narración, un poema, un dibujo, una gráfica, un video, un sonido, lo que ustedes quieran registrar, donde registran esa situación difícil a nivel emocional y afectivo. Y en ese registro tratan de expresar lo más explícito posible las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos involucrados en esa situación difícil. Este ejercicio que estoy presentándoles, diciéndoles, es de carácter individual. Recuerde que nuestra cátedra tiene esas características. Se hace primero un trabajo individual de reflexión e introspección personal, y luego en ese mismo ejercicio usted trate de no solamente de registrar y describir lo más detalladamente las situaciones emocionales, las situaciones de percepciones, las situaciones de acciones y las situaciones de pensamientos, sino fundamentalmente también las personas que estuvieron involucradas y las interacciones que se dieron en esa situación difícil. ¿Qué papel jugaron esas personas en esa situación difícil? Esa es la primera parte, la parte que llamamos individual, la parte de la reflexión personal que cada estudiante hace sobre su reflexión, en este caso orientada, dirigida, provocada por la película Un monstruo ha venido a verme. Y luego usted toma ese ejercicio que hizo de manera personal y lo realiza, y a partir de él elabora o prepara, como dice ahí en el texto, elabora un material. Otra vez puede ser un dibujo, puede ser un documento escrito, puede ser una poesía, un material cuya intención es que usted comparta en ese material los aspectos que considera útiles e importantes para sus compañeros de cátedra. Es el aporte que usted le da a sus compañeros de cátedra sobre su reflexión. De mi reflexión yo considero que es útil e importante para ustedes, compañeros de la cátedra, elementos sobre las percepciones, las sensaciones, las acciones, los pensamientos que surgen en situaciones emocionales. Cómo abordar, cómo tratar las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos en situaciones difíciles, que considero que es importante y útil para abordar situaciones difíciles desde esos elementos. Es decir, yo le comparto a mis compañeros de la cátedra qué elementos considero útiles e importantes para abordar situaciones difíciles en lo emocional, en lo perceptivo, en las acciones y en el pensamiento. Ese documento, ese material es el que usted le envía al monitor o monitora para que tengamos material para cerrar nuestra sesión. Recuerde que la cátedra la hacen los estudiantes con sus productos. Entonces los invito a que vean la película, a que exploren sus situaciones difíciles, a que las revisen, las analicen, las trabajen, y una vez trabajadas extraigan de ahí lo más importante para abordar situaciones difíciles en lo emocional, en la percepción, en el pensamiento y en la acción, y eso lo comparten con sus compañeros. Ese es, entre comillas, el compromiso para estos 3 días de semana que nos quedan, jueves, miércoles, jueves y viernes. Bueno, queridos estudiantes, esa ha sido la sesión de hoy, la sesión número 4, cuya intención es trabajar este asunto de las situaciones difíciles, comenzar a meterle mano a las situaciones difíciles, entenderlas un poco, abordarlas un poco. Hoy trabajamos varios aspectos. Un aspecto fundamental que trabajamos, al cual gastamos mucho tiempo en nuestra sesión, fue el ejercicio de retomar la introspección que hicimos hace 8 días, y fundamentalmente las reflexiones que los estudiantes compartieron con sus compañeros de la cátedra y que fueron trabajadas, organizadas y enviadas o sistematizadas por los monitores. Y iniciamos hoy nuestra sesión número 4, llamada Un amigo ha venido a verme, que
cuya intención es fundamentalmente abordar situaciones difíciles y emocionalmente cómo trabajar, abordar y tratar con situaciones difíciles. Se les pide un ejercicio fundamental o básico para esta sesión, y es ver la película Un monstruo ha venido a verme. Si se han dado cuenta, a partir de esa película es que hemos nombrado esta sesión de hoy. Por favor, vean la película, si ya la vieron, repítanla, y a partir de lo que vieron de la película, por favor hagan su reflexión personal y sus aportes para dentro de 8 días hacer nuestro cierre de esta sesión, cuya intención es abordar los lazos que nos unen, esos vínculos que nos unen en situaciones difíciles, y explorarlas un poco. Recuerde finalmente que nuestra cátedra funciona fundamentalmente con los aportes de los estudiantes. No tenemos prefigurados los contenidos, solamente las provocaciones del encuentro. Su mercedes, ha sido un placer acompañarlos hoy. Espero que nos veamos en 8 días y que pasen una muy buena semana, y que pues se encuentren y la pasen muy bien y puedan seguir construyendo una reflexión en torno a lo propuesto por la cátedra. Muchas gracias.